Ya nuevamente vemos la presentación. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy de nuestro seminario de actualización permanente del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Y realmente es mucha alegría por la experiencia que nos va a compartir el compañero ingeniero agroecólogo egresado de la primera generación, ¿verdad? Con el tema de hacia la restauración agroecológica de la cuenca Atoyac-Zahuapan desde la Escuelita Campesina Agroecológica del Centro de Economía Social Julián Garcés. Es una asociación civil y me gustaría leer para ustedes, para presentar pues la trayectoria del ingeniero agroecólogo Fernando Cuatecotzin Galicia, ¿sí? Solamente un breve resumen curricular de su trayectoria. Pues él egresó en 1995, como les digo, de la primera generación, y en el marco de los 30 años de iniciada la carrera de agroecología es que estamos en este seminario, ¿verdad? Él es actualmente el director del Centro de Economía Social Julián Garcés AC, y de 2018 a la fecha él es activista y colaborador de este centro, también conocido como CES. Ya desde 2016 empezó este trabajo tan importante. Además es integrante del equipo organizador del sexto seminario socioacadémico Solidaridad Social Académica Agricultura Campesina, del cuidado ambiental y la economía solidaria para la incidencia en políticas públicas para el buen vivir. Esto fue realizado en 2019 en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. Asimismo, él participa como integrante de la Red de Economía Solidaria y Alternativas Alimentarias. Fue ponente también en el 7º Congreso Internacional y 20º Congreso de Ciencias Agronómicas. Ahí nos compartió la cuestión de los modelos de educación y capacitación comunitaria, con el tema específico de la agricultura campesina, la agroecología y el cooperativismo del CES, ¿verdad? Además de eso, ha participado como ponente con otras temáticas como la construcción de alternativas desde la economía solidaria, ¿verdad? Otra conferencia también que ha dictado sobre la milpa, agricultura campesina y agroecología como alternativa para la alimentación. Entre otras temáticas, ha expuesto sobre lo que sería la cuestión de la soberanía alimentaria, el cambio climático, tecnologías agroecológicas, y es integrante del movimiento de escuelas campesinas y organizador del 14º Encuentro Nacional de Escuelas Campesinas realizado en 2016. Además tiene un diplomado en la Escuela Metodológica Nacional que ofrece el ITESO, ¿verdad? Allá desde Jalisco. Es diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales Ambientales. Y ustedes, bueno, esta es solamente la parte del resumen curricular, y me gustaría darle esa cordial bienvenida a Fernando Cuatecotzin y darle la palabra también para que nos pueda exponer este tema tan importante, tan relevante, para entender por qué esta cuestión de la agroecología no es solamente una ciencia, es una ciencia distinta que vincula, articula los saberes ancestrales, los saberes científicos, la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Y el movimiento social. Adelante, Fernando, bienvenido. Y bienvenidos también a los invitados. Veo algunos otros compañeros de la primera generación del ingeniero Cotecote. Adelante, Fer, por favor. Hola, sí, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, maestra Virginia, a todos los alumnos, a los maestros, a los compañeros, ya mencionaron a Antelmo. Un saludo para todos ustedes y pues me da gusto poder platicar un poco voy a platicar a nombre de todos mis compañeros y compañeras de
de la organización, que pues, nos ha tocado estar también desde hace ya casi 16 años en esta organización. Entonces, el título en sí mismo también es una invitación, iremos desarrollando ya en las otras diapositivas, y también tiene que ver con el trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, es hacia la restauración agroecológica de la cuenca Atoyac-Zaguapan desde la Escuelita Campesina Agroecológica del Centro de Economía Social. Entonces, vamos a lo mejor se pasan un poco lentas las diapositivas, acá, que tengo un poco mal mi servicio de internet y no se mueve. ¿Ya cambiaste tu diapositiva, Fer? Ya, algo. Pueden presentar. Aquí algo y si no me está dejando. No te permite el cambio, o si no, si quieres lo proyecto yo en la presentación que me enviaste. Por favor, no. Entonces tú dejas de compartir y yo subo la presentación. Ya dejé de compartir. Muy bien. Tú me vas indicando, por favor, cuando quieras que vaya avanzando. Sí. La siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. Bueno, el Centro de Economía Social se constituye formalmente el 16 de diciembre del 2005 y es una organización social que promueve procesos de cuidado al ambiente, de participación comunitaria, de economía solidaria, de ecología, con perspectiva en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahí en la foto hay de este lado una peregrinación con cruces, pero aunque sí efectivamente es con la pastoral de derechos humanos, de la pastoral social, en las cruces no se alcanza a leer, pero son algunas leyendas de reclamos sobre la violencia extrema hacia las mujeres, sobre todo en la parte de trata de personas, ¿no? También, desgraciadamente, pues, ahí hay feminicidios y es un grave problema en Tlaxcala y en muchos lados. La siguiente, por favor. El centro, pues, como es parte de esta pastoral, como bien decíamos, y pues los primeros grupos con los que se iniciaron el trabajo, tanto desde la otra organización hermana, que se fue Julián, como nosotros, pues son grupos de comunidades eclesiales de base, ¿no? Que apostaban por una vida con dignidad y justicia y tratando de usar este asunto de los derechos humanos como un elemento para poder avanzar hacia ese planteamiento que se hacía. La siguiente, por favor. Y bueno, un poco de nuestra realidad. La Coneval, ya en estos últimos datos que tiene, consultado apenas ahorita, 21, ejemplo, reconoce que el 52.8% de las personas en el país están con ingreso inferior a la línea de pobreza en todo el país, y en Tlaxcala todavía es mucho más grande, es el 68.7% de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza, y el 32.9% tiene carencia en acceso a la alimentación.
Tlaxcala, la misma Coneval ahorita, para el año 2020, ahorita revisando en 2021, que en otros momentos se le llamaba pobreza alimentaria con metodología, y el 27.6% tiene carencia con acceso a los servicios de salud. Esto es un seguridad social. Adelante, la que sigue. Por otro lado, pues ustedes en la comunidad de agroecología estos datos los tienen muy presentes en toda su formación. Es que la agricultura campesina pues es la que está alimentando al mundo, como lo menciona este estudio del ETC en el 2017. El 70% de los alimentos provienen de la agricultura campesina y apenas usando el 25% de los recursos, agua, sol y combustible. En cambio, la gran cadena agroindustrial tiene el otro 75% de los recursos de agua, suelo y los fósiles, y apenas si produce un 30% de alimentos, ¿no? A pesar de toda la tecnología. La que sigue, por favor. Otro elemento de nuestra realidad que tenemos es, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, de los agroecosistemas más comunes en estas partes de montaña, del eje volcánico, pues es de la milpa, pero en la versión del metepantle, ¿no? Y bueno, hay varios estudios, varios académicos que estudian muy bien metepantle. Hay una referencia de algunas personas. El metepantle, que es la milpa aquí en esta región y en otros lugares, es este espacio, ¿no? Este agroecosistema que está entre líneas de magueyes, de metro, y lo que está sobre o entre se siembra el cultivo, bueno, tradicionalmente, ¿no? Y bueno, la realidad es que ese metepantle ha sido agredido desde estos años, sobre todo estos últimos 50 años más, con más fuerza al impulsar la Revolución Verde primero y luego todas estas agriculturas, incluso esta de aquí en esta región, que es una región de mucha pendiente, pues hay la labranza cero, ¿no? Utilizando un cultivo. Entonces, esa es otra parte de nuestra realidad. La siguiente, por favor. Nosotros en Tlaxcala, desde hace muchas generaciones, las unidades campesinas e indígenas, vamos a hacer milpa. Ahí nos encontramos una diversidad de cultivos, maíz, calabaza, frijol, haba, y plantas que se cuidan y se recolectan, como los quelites, el bitonite, la pipisco, la verdolaga, tomatillo, el etcétera. Con maguey a las orillas, o nopales, o capulines, o sabinos, duraznos, ciruelos, tejocotes, alzomiates, tepozanes, pinos. Aquí en Españita una especie es el palo dulce, ¿no? O palo azul, que le conocen también, que es una leguminosa. Y bueno, todo este conjunto de agrobiodiversidad le conocemos como metepantle, y es el que ha estado quitándose durante todos los programas anteriores para llevarlo a los monocultivos. La siguiente, por favor. Y por la otra parte, la otra fotografía contraria al metepantle, pues es cultivos uniformes de uso intensivo de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, maquinaria, ¿no? Y esta última que solo utiliza, pues ya casi no hace labranza, pero se sellan con algunos productos casi el suelo y usan mucho glifosato, ¿no? Para que no salgan más, que le llaman ellos malezas. La siguiente, otro elemento de nuestra realidad es que, por ejemplo, ahorita en estos momentos en la Malinche hay un problema con el escarabajo descortezador, ¿no? Bióloga Socorro García expuso que el gusano descortezador desnudó la montaña y con ello emergieron un conjunto de problemáticas de todo tipo, ambientales, sociales, agrícolas, políticas, incendios, tala clandestina e insuficiencia de agua. El gobierno del estado, ahorita acaba de cambiar el gobierno, pero de todos modos creo que van a dar continuidad, tiene un programa que se llama PAISA y que no es otra cosa que subsidiar fertilizantes, semillas mejoradas, agroquímicos, etcétera, ¿no? Para todo el paquete tecnológico. También Tlaxcala es uno de los estados con mayor erosión. La CONAFOR en el 14 reconoce el 90.70% de erosión de algún grado y el 33% del plano muy fuerte, ¿no? En el Fray Julián, en su página, informa que en la cuenca se vierten desechos tóxicos como mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico. También en un artículo de La Jornada
se menciona que hay una declaratoria de alerta de género y sobre todo esta cuestión de violencia extrema hacia las mujeres, ¿no? Entonces, aunque la alerta tiene que ver con la violencia hacia las mujeres en general, pues también reconoce esta violencia específica de la trata de personas, ¿no? Y pues ahorita es un indicador de esta gran problemática. La siguiente, por favor. Esa es parte de nuestra realidad, ¿no? De esta realidad que vivimos aquí en Tlaxcala y en la Cuenca, es que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 10/2017, fruto de la exigencia de las compañeras de la Coordinadora de los de la Pastoral Social, y en esta se reconoce un estrecho vínculo entre la calidad del medio ambiente y el saneamiento y la salud. La misma recomendación que hace la Comisión, que es histórica, desde el 2007 reconoce esto y reconoce pues que afectan directamente a los derechos humanos como a la vida, a la protección a la salud, a la alimentación, los derechos de la niñez, de las mujeres, el acceso a la información, entre otros. Esto dice la recomendación. También la recomendación dice que la contaminación del agua de los ríos Atoyac y Xochac y sus afluentes por descargas de aguas residuales de carácter municipal e industrial y su relación con el goce y disfrute de los derechos humanos, de un ambiente sano y al saneamiento. Y cierra enfatizando pues que se recomienda a todos los actores públicos involucrados, que son federales, estatales y municipales, elaborar un programa integral de restauración ecológica o de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, en términos de lo establecido en el apartado de reparación del daño de esta misma recomendación. Puedo ver aquí esta parte. En la última, me paso a la siguiente, por favor. Y bueno, con todo esto, con toda esta realidad que la actualizamos ahorita en las presentaciones, en otras presentaciones, pues es una realidad con la que empezamos a trabajar en el 2006-2009, pero cambian como en las maneras que ahorita está, pero nosotros vemos que sigue estando vigente este elemento, que hay un modelo que impone grupos económicos fuertes contra actores públicos, ¿no? Y que eso mantiene en una problemática de pobreza, ¿no? De intereses alimentarios de grandes transnacionales, ¿no? Que al mismo tiempo son dueños de farmacéuticas, de productos biotecnológicos, ¿no? Las financieras. Ante ese hecho, nosotros en el 2006, 2009, acompañábamos nuestro proceso proponiendo la autosuficiencia alimentaria de las familias como el centro de una perspectiva de derechos humanos. Entonces el derecho a la alimentación, que en ese tiempo todavía no estaba en la Constitución, era el elemento que nos guiaba, ¿no? Que nos daba referencia para tratar de articular todos los otros trabajos que hacemos, como impulsar una cooperativa de ahorro, como articular los espacios urbanos y rurales, las actividades productivas y con principios éticos cooperativos. Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, la región de trabajo se da principal, donde es el trabajo más fuerte, es en ese circulito que ahí están principalmente municipios de Españita, Iztacuistla y Santorum, ¿no? Y bueno, quise poner este mapa que decía que tiene el INEGI, ¿no? A lo mejor no se ve muy bien, pero ahí están en líneas azules las corrientes, ¿no? Hacia el lado más, bueno, yo lo estoy viendo de frente hacia mi derecha, está hacia la zona de la Malinche, hacia mi derecha, pues viene siendo el río Zaguapan, y hacia la izquierda, más pegada al circulito, viene siendo lo que sería el río Atoyac. En estas comunidades hay trabajo inicial de hace 30 años, 20 años, en el caso del padre Armando, hace 17 años, ya fallecieron. Son sacerdotes que empezaron a armar grupos de trabajo para reflexionar su realidad y tratar de trabajar conjuntamente para solucionar los problemas que aquejaban a esos grupos, a esas células que se les conoce como comunidades eclesiales de base, o CEPs, ¿no? Y a partir de esos primeros grupos, como centro, las 3 estrategias que empezamos a trabajar fue autosuficiencia alimentaria, economía solidaria y ahorro comunitario. En esta presentación me voy a referir más a autosuficiencia alimentaria, que tiene que ver con los trabajos agroecológicos. Adelante.
Y bueno, un elemento permanente con el que nosotros trabajamos como manera de interactuar, de dialogar con los grupos es la educación popular, ¿no? Y la educación popular que se plantean, sobre todo esta que escribe, ¿no? Carlos Núñez, que es la educación popular, es una propuesta teórica práctica siempre en construcción, parte y se sustenta desde una posición ética humanista. En consecuencia, desarrolla una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación, en el diálogo, en la complementación de estos saberes y todo ello desde y para una opción de los pobres, de los marginados, ¿no? La educación popular, pues, planteada, bueno, por Pablo Freire, pero retomada por este grupo, Carlos Núñez, el INDEC, allá en Jalisco, en Guadalajara, ¿no? Es la forma en que nos permite ir interactuando y que entre todos podamos ir haciendo trabajos que se acercan a nuestras realidades, ¿no? Para no tratar de evitar en lo posible una imposición. Adelante, la que sigue. Y bueno, los elementos de referencia de esta primera etapa del CES, de estos años, pues la agricultura campesina como un movimiento, reconocimiento de una práctica permanente que ahí está, ¿no? A pesar de los embates y de varios programas de modernización y desarrollo, la economía solidaria, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la agroecología y el cooperativismo. La siguiente, por favor. Y bueno, a partir de esto, en el 2007 se establecieron en comunidades aquí de la cuenca, en los municipios de Españita, Santo Domingo, pues, huertos biointensivos. Y ya a la hora de, más allá de la metodología del propio huerto, que ya es más interesante, es que permite un diálogo, ¿no? De cómo es que estamos cultivando nuestros alimentos, ¿no? ¿Qué usamos, ¿no? Para sembrar, para fertilizar, qué tipo de semillas, etcétera, etcétera. Adelante, la que sigue. Y bueno, solo una pequeña diapositiva de la otra estrategia, esta no lo vamos a tocar, pero también se hizo allá por esos años, en 2007, un intento que duró 3 años de tienda de comercio justo para que pudieran salir y comercializarse algunos productos de algunos grupos que ya tenían algún trabajo, sobre todo de carne de comer. Adelante, la siguiente. Otro trabajo que se hace también y que se interactúa permanentemente es promover el ahorro y el préstamo comunitario. Entonces, desde el 2008 se hizo una experiencia que se ha mantenido y que tiene una lógica de una especie de tanda, ¿no? Entonces, es organización que convive con todos los principios cooperativos, tanto en su forma de interactuar como en su propuesta ética política, pero que tiene un cierre, o sea, son grupos que hacen un ejercicio estilo tanda, se autoprestan solo a los mismos grupos, no abiertos, son grupos cerrados de todo este trabajo y cierran sus ciclos cada año. Entonces, así se ha mantenido un rato y que se inició a partir de la ¿no? De los huertos. Adelante, la que sigue. Y bueno, parte de este trabajo, ya en el 2008 y 2009, se siguen con la primera experiencia de los huertos, fueron unidades, se amplía esta actividad y se va a otras comunidades directamente con la compañera Rosario Guerrero, que es justo una de las personas, que es parte de las comunidades. Y bueno, ella se integra y va compartiendo desde su propia práctica y su propio saber ya la experiencia que tenía en los huertos. Entonces, más allá de que puede ser un técnico que es para parte, pues, Rosario es que empieza a coordinar esta parte de establecer huertos y que sirve, como decíamos al principio, como un diálogo hacia ir revisando qué es lo que nos comiendo. Ahí en ese mismo, en la parte
desde el paso. Pero ahí decidimos con algo que ahora y hay algunos violes, sobre todo supermagro, que se manejan ya como parte de las prácticas para producir alimentos sin químicos. Digamos, en esa parte lo que hicimos para no romper con el trabajo que estamos haciendo, en tanto hay una lógica pues sí de acercar la técnica desde como lo hace en el Centro Regional de la Náhuatl, es que esa parte técnica la hacían totalmente, respetábamos ese espacio, ellos guiaban toda la práctica y ya nosotros hacíamos como la reflexión de esa práctica sobre sus condiciones para que, bueno, algunas personas puedan, no todas podían o tenían el tiempo de hacer algún viol, ¿no? Por ejemplo, el bocachi, que se ve muy bonito y todo esto, y aunque hace mucho frío, por 20 días ya puede estar listo, pero bueno, hacer un bocachi ya muy grande implica mucho trabajo y algunas personas, sobre todo nosotros trabajamos más con mujeres, es más complicado, ¿no? Por sus múltiples actividades, no tanto incluso por la actividad física, sino por todas las tareas que tiene. Entonces esa parte es que se va dialogando después, como que se baja, esa parte la vamos revisando de manera organizativa adelante, la que sigue. Un poco más rápido. En este espacio del traspatio, también en los años 2010, se hacen también ollas de cosecha de agua de lluvia, se establecen pocos cinco subterráneos, ¿no? Sistema de aguas residuales domésticas. Esta parte, digamos, la ecotecnia es muy buena, pero sí hay que, digamos, como aprendizaje, en una parte el Sutran en sí funciona, marca digamos, la propia naturaleza de la ecotecnia, es decir, limpia el agua puede ya limpia, incluso se llevó a analizar aquí en Tecnia en Chapín, no recuerdo bien de los parámetros, pero recomendaban para uso, pues se podía regar granos, bueno, que no fueran hortalizas, ¿no? Raíz, ¿no? Pero en otro lugar, esa misma ecotecnia, después de 10 años, se tuvo que cerrar porque la dinámica familiar de la dinámica familiar de esa vivienda hizo que el uso que tenían de agua, a la hora de aumentar la familia, era demasiado y entonces el agua ya no la podían utilizar ellos, ¿no? Entonces, al principio sacaban el agua y lo llevaban a su parcela, pero ya la dinámica de ocupación de la familia ya no les permitió hacer eso, ¿no? Entonces tuvieron que el campo secundario, pues más bien lo dejaron conectado solo al lavadero, hay menos agua, pero la demás agua que se ocupa mucho en sanitario, regadera, tuvieron que sellar esa parte y volver a darse a drenaje. Entonces la ecotecnia en sí mismo funciona, pero sí tiene que responder a una condición, ¿no? No solo es educativa, porque esta familia son de las que más están conscientes del cuidado ambiental y de no contaminar, pero no es lo mismo ver la ecotecnia en un manual, en un planteamiento técnico, que ya vivir con ella y estar viviendo con ella día a día. Adelante. Y bueno, en el 2010, en cada momento a veces hacemos altos, hacíamos revisiones, planeaciones participativas, evaluaciones, etcétera. Hicimos un acto de diagnóstico comunitario básico, como ya ustedes lo han de saber, ¿no? Analizar la realidad, ver cuáles son las prioridades, y ver qué condiciones tienen. Adelante con talleres. Y la que sigue, por favor. Y donde los principales problemas que se rescataron de ahí, se consensaron, fueron antes, la anterior, por favor. Los principales problemas fueron pocos ingresos en el trabajo agrícola y sus productos, contaminación de suelo y agua por agroquímicos,
y altos costos de los mismos agroquímicos. Ahora sí, la siguiente. A raíz de esto, más con todo el trabajo que se venía haciendo, se hacen estas mismas prácticas que se hicieron en los traspasos para los huertos, se pasa a la parcela. Entonces ahí tenemos ahí alguien aplicando bokashi, del otro lado tenemos aplicando supermagro, hay una hilera de frijol intercalado entre las milpas, entre el maíz, perdón, y bueno, ahí hay rotación, etcétera. Adelante, la que sigue. Ya con esta parte se van haciendo algunas otras prácticas y elaborando bioinsumos, con esta lógica de ir revisando, haciendo la práctica, pero también ir conectando la reflexión de para qué se va a utilizar. Este trabajo de años y en las organizaciones, para los que hemos estado en organizaciones, no es un asunto como contábamos con recursos limitados, no es un asunto de muchos, ¿no? O sea, realmente eran nueve familias las que utilizaron como la mayor parte de las prácticas y de los bioinsumos que se estaban trabajando, los bokashi, algunos organismos de montaña. No es algo masivo, pues, o sea, ahí están las fotografías, pero es ir dando pasos con los grupos que estamos trabajando. Adelante, la que sigue. La que sigue. Y bueno, ya en estos años, el 2014-2015, revisando aquí con los compañeros del CES, las condiciones que tenemos de nuestra realidad, que es la misma que van cambiando cosas, pero esto es lo que nosotros escribimos en ese tiempo de manera conjunta, que en el escenario de agresión del gran capital transnacional, el desarrollo basado en el tener para aparecer, en la acumulación sin límites, en la exaltación del yo, del individualismo, egoísmo, de reformas estructurales que fortalecen el capitalismo, el neocolonialismo y el patriarcado, provocan hambre, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación, pobreza, inseguridad y feminicidios. Nosotros habíamos ubicado que como somos herederos de la educación popular y de las experiencias de base con la metodología de deber pensar, actuar, estábamos revisando y pudimos integrar esto en lo que es la propuesta de la escuelita campesina agroecológica, ¿no? Que es un proceso educativo, organizativo y político para transformar la realidad a través de los saberes locales y el compartir solidario y horizontal de las familias campesinas, científicos, técnicos de la agroecología y compañeras y compañeros de organizaciones, ¿no? En un intento de hacer este diálogo horizontal. Por esas fechas es que empezamos a hacer este trabajo y ya de manera, digamos, coordinada con el Departamento de Agroecología, allá con ustedes en Chapingo, se hizo una primera, nosotros la llamamos aquí intercambio de saberes, desde allá, desde Chapingo, le pusieron faena agroecológica, no le explicación, y entonces la primera práctica que hicimos fueron zancas a curvas a nivel con el aparato A y con la era a nivel, plantar árboles en los bordos, y estuvieron pues campesinos y demás, y bueno, la lógica es esta misma que veníamos trabajando, es analizar la realidad un poco, revisar por qué tiene que ver este asunto de los problemas ambientales, de la erosión hídrica eólica, o sea, qué es lo que cambió en el paisaje para que aumente la erosión, cómo hacían sus bordos, etcétera, cómo le hacían, ¿no? Para llevar las líneas y todo eso. Y bueno, ya por ejemplo, los compañeros de agroecología hicieron una práctica y ahora llevaron ya las maderas cortadas con medidas y todo para ya nada más armar junto con las señoras y los señores ahí de las comunidades, armaron el aparato A, ¿no? Entonces, esa idea de ir dialogando cada quien y respetando cada quien es la respuesta de lo que veníamos trabajando como ya más como con grupos en específico, y la idea aquí es que pues cada quien vaya aprendiendo y pueda ir haciendo y practicando en sus propias parcelas lo que se acomode a su realidad, ¿no? La que sigue. En esa misma lógica se hace esta otra faena, bueno, en ese tiempo intercambio de saberes, donde revisamos los flujos de agua en la cuenca, la erosión y retención de suelo y agua, con barreras de piedras y ramas en áreas de uso común, la cosecha de agua de lluvia, instauración de un ecosistema y suelos.
Y aquí fue interesante que este grupo específico de esta comunidad de la Magdalena Puestotitla dijo, vamos a hacer la práctica, pero vamos a hacerla en un área de uso común, en un área que es de todos. Y como a veces es de todos, no es de nadie, entonces se está perdiendo toda la vegetación, ¿no? Se está erosionando. Y ahí participaron pues también los compañeros de agroecología, los estudiantes de varias comunidades, de organizaciones y una escuelita agroecológica que estaba aquí en Tlaxcala, que lo acompaña Senami y que también estuvieron participando. Adelante, la que sigue. Ese año 2014 cerramos, hubo otras prácticas, ya no las puse para ir ahorrando tiempo, pero ese año cerramos una asamblea celebración donde hubo intercambio de semillas, cosecha de granos, de verduras, lo que se puede intercambiar, lo que se puede comercializar, se comercializa, un festejo. La idea es, revisa uno los trabajos y también uno parte con alegría pues, los frutos que se van haciendo. Adelante, la que sigue. Y bueno, ya para el 2015, ya la propuesta de la Escuelita Campesina Agroecológica ya estaba recogiendo todas estas experiencias y la manera en que trabajábamos con educación popular, pues la faena agroecológica, el intercambio de saberes, se convirtió en ese periodo en el elemento más expresivo, más de mayor impacto de este proceso educativo, ¿no? Que trabajamos, ¿no? Entonces, la idea es esa parte de que las experiencias, los saberes se conecten, ¿no? Y bueno, la primera que hicimos, no recuerdo si la segunda, ya no recuerdo, de ese año fue la faena agroecológica composta in situ, se aplicó super magro también al maíz, se hizo un bokashi, y bueno, ahí también participaron las y los compañeros de agroecología y de organizaciones como el colectivo Pi, el Centro para Julián Garcés, y pues por supuesto las comunidades aquí de Iztacuzca, Españita y Santoro, nosotros los del CES. Adelante, la que sigue. En el y pensando en el asunto de la fertilidad de los suelos y toda esta cuestión del uso excesivo de herbicidas, de pesticidas. Tanto aquí en la región se cultiva mucha cebada, trigo, ¿no? Maíz híbrido y con muchos paquetes subsidiados desde los programas públicos, sobre todo los de años anteriores. Pues todos están interesante, no solo el que los compañeros de agroecología que también hicieron allá, hicimos dos ejercicios. Uno, como nosotros también ya hacíamos reproducción de microorganismos de montaña, pues se hizo uno de parte de aquí del CES y otra práctica de parte de los compañeros de agroecología que también llevan algunos materiales, y con las personas que ya habían participado se hizo un diálogo, pero por supuesto que la parte técnica, que es muy interesante para nosotros, sí es un eje que articula, pero al final lo que queremos dejar, o la reflexión que se hace con todas las personas que vienen, es este asunto de por qué se perdió la fertilidad, por qué se pierde, por qué ya no hay tanta infiltración de agua, en tanto ya no hay materia orgánica, ¿no? Toda esta consecuencia de los paquetes tecnológicos de la agricultura industrial. También ya en otra faena se ve lo de la fertilidad integral del suelo, igual con la anterior, ¿no? O sea, es verdes, es rotación de cultivos, es en callejones. Bueno, la que sigue, por favor. Rapidito, si no. Esta fue de sistemas agroforestales, la anterior es de sistema agroforestal, y esta pues se conecta bien. Bueno, creo que ya se pasó una. Bueno, que la primera es sistemas agroforestales y que tiene que ver con los temas, también se van dialogando con los grupos. Entonces también hay un planteamiento fuerte de cómo trabajar el asunto de los alimentos para los ganados, ¿no? Entonces desde aquí se empieza esta parte. Ahora sí, la que sigue, y en la que sigue se invita a alguien del departamento de zootecnia, a la doctora Elvia, y la doctora Elvia hace una dieta, solo que allá en campo,
solo que lo que le encargamos es que tratara de sustituir la soya y que si lo sustituyo con alguna leguminosa de la región. En tanto, esta leguminosa puede ser producida de manera agroecológica o con pocos agroquímicos en las parcelas, ¿no? O incluso de manera convencional sin tantos agrotóxicos. Y ya, bueno, esta otra que está aquí tiene que ver con usar el maguey, fuente de forraje para los vacas y los parrumiantes, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en otros lugares funcionó bien, pero aquí sobre todo para la unidad que había solicitado la práctica o que usaba bien, al final los animales lo que pasó como con el Sutrane, ¿no? Por una parte. Digamos aquí, este alimento a base de maguey, que las personas empezaron a recordar que sí usaban el maguey para alimentar a los animales. Pero en esta unidad en específico no fue aceptado bien y las personas, aunque aprendieron, al final ya no usaron esta técnica, ¿no? Porque aunque es muy buena, no se adaptó, ¿no? Adelante, la que sigue. Y bueno, como parte del trabajo que hacemos ya con la cooperativa, se hacen asambleas y bueno, las asambleas, aparte nos tomamos un tiempo para revisar cosas de la propia cooperativa, pero ya con este trabajo agroecológico se conectan, ¿no? Entonces, en esta asamblea, lo que se hizo fue, que es la salud, como de hecho de los pueblos, se hizo una recolecta de plantas medicinales, se tuvieron talleres para elaborar champú y jabón, pero al final es esa reflexión de otra vez la salud, la biodiversidad, la agrobiodiversidad, el derecho desde nuestros espacios, ¿no? Y cómo sí podemos hacer cosas y que hay técnicos y que hay. Y bueno, como comentaba al principio, la doctora, fuimos sede del 14 Encuentros Nacional de Escuelas Campesinas en 6 subsedes, ¿no? Y donde el trabajo, por lo menos el trabajo que hicimos como centro, como CES, fue sobre los trabajos agroecológicos en diferentes temáticas, ¿no? Pues en una hubo la instalación de un biodigestor. Y en otra subsede que acompañaron la coordinadora por un taller con vida, ahí plantearon y circularon la contaminación del Atoyac, y en otra subsede fue educación ambiental en jóvenes, que fueron los compañeros de Senami. Adelante. Y bueno, ya en estos últimos años, lo que hemos estado haciendo es con las personas que ya tienen productos que están en transición o que ya no usan ningún agrotóxico. Primero se fueron generando espacios de comercialización en las propias asambleas, después ya aquí en la parroquia dice, hicimos algo más formal, que nos facilita las instalaciones de un ex convento franciscano y empezamos el 13 de marzo del 2020, ¿no? Pero con el COVID justo empezamos una semana antes de que se declara este asunto de la poca movilidad o no movilidad por el COVID. Hemos suspendido 3 o 4 veces y últimamente estamos retomando. Esta fue la última plática que tuvimos, ¿no? Viernes 22 de octubre. Y ya lo hacemos cada 15 días. Ahorita realmente son pocas unidades, pero ya son las que se han mantenido. Estamos tratando de recuperar este espacio que conecta el trabajo agroecológico organizativo con acercar los productos a otros consumidores y que se pueda generar un ingreso de la que sigue. Y bueno, esto le llamamos un espacio que conecta la agroecología, el trabajo agroecológico con la propuesta de economía solidaria, ¿no? Y es un espacio que estaba planteado, pero que ha sido ahorita un poco complicado, no solo ser un espacio de comercialización, sino de reflexión, de compartir, de varios temas, no solo el tema de la agroecología, de los alimentos, sino la salud, la trata de mujeres, etcétera, ¿no? Y que sea este espacio de compartir y de reflexión y también de organización, porque de repente ahí nos tomamos 20 minutos, o el comité de la Asamblea Técnica se toma 20 minutos y genera algunos acuerdos, o incluso las compañeras que nos acompañan a veces en las pláticas, o que hacen alguna investigación con nosotros, pues ahí también
se aprovecha y pueden hacer algunas encuestas, ¿no? Adelante, la que sigue. Fernando. Y bueno, ya esta es la última referencia que tenemos, ya ahorita es la con la que nos estamos acompañando nosotros como CES, es la producción agroecológica y conectarla en este ciclo del consumo responsable, justo, con dignidad, propiciando justicia social y ambiental, en la medida de lo posible. O sea, ponemos como todos los términos, pero no siempre podemos impulsar, referenciarnos de todas las luchas, sino esto es como en la unidad campesina, ¿no? Esto es mantener las posibilidades, la biodiversidad de posibilidades o divinidades, e ir retomando dependiendo de qué estemos haciendo. La que sigue, por favor. Bueno, para el trabajo que ha tenido el centro, la Escuelita Campesina Agroecológica es un proceso educativo, organizativo, político, para transformar la realidad a través de los saberes locales y el compartir solidario y horizontal de las familias campesinas, científicos de la agroecología y la organización social con perspectiva en el cuidado ambiental, de agricultura campesina, de agroecología, derechos humanos. Se da en diferentes espacios, las parcelas, el bosque, el río, la vivienda, la asamblea, el taller, el espacio público, la parroquia, la escuela, el lugar donde se pueda reflexionar y accionar la construcción de espacios con justicia y dignidad. Y tenemos tres principales elementos. La faena agroecológica, que ya lo platiqué en varias, la que sigue, la que sigue, por favor. Antes. Es que aquí yo voy viendo con retraso la anterior. Y bueno, el otro espacio que también es parte de este proceso, o sea, la escuelita no es un proceso, es un proceso educativo ante todo, es una manera de, ¿no? Es la Asamblea Tianguis, ¿no? Es un espacio de formación, educación, comercialización, deliberación, decisión y organización para avanzar en la reconstrucción de nuestros procesos de vida con dignidad, justicia y de cuidado y respeto a la naturaleza, a nivel personal, familiar, comunitario, de organización o regional. Es un espacio también para compartir información, capacitación, asesoría, saberes, estrategias en los temas coyunturales de incidencia pública, como este tema de la contaminación de la cuenca, ¿no? Y de su proceso de restauración, de análisis para las decisiones y de celebración y reconocimiento. Es un espacio de economía solidaria para compartir y comercializar productos campesinos, ¿no? También el otro elemento que sigue, que es parte desde el CES, desde sus orígenes, pues son los talleres con metodología de educación popular, donde se capacita, también se comparte, se reflexiona, ¿no? Ahí se comunican acuerdos, se establecen reglamentos, incluso para los reglamentos que hacemos, siempre va acompañado de esta manera en que heredamos de los compañeros y compañeras de comunidades eclesiales de base, que es del ver, pensar, actuar, ¿no? Entonces, estamos revisando todos estos elementos. La que sigue, por favor. Y bueno, como organización, pues tenemos momentos en que logramos tener recursos, pues gestionamos recursos ante programas públicos o instancias, fundaciones o algunas instancias, agencias de desarrollo que tienen coincidencia con esta apuesta política. Y bueno, cuando hay posibilidades, podemos decir que los pasos de la acción comunitaria desde la escuelita, las vamos revisando, vamos viendo el trabajo, vamos haciendo los cierres y vamos caminando pasito a pasito, ¿no? Y si hay pocos recursos, hacemos el mismo proceso, le ponemos un paso solidario a la vez en una actividad, en una asamblea, en un taller, en una reunión de los comités, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de la escuelita nos acompaña permanentemente para ir revisando el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Estamos dando con los compañeros, ¿no? de las familias campesinas de la región. Adelante, por favor. Creo que esta sería la última, ¿no? Entonces, lo que hemos estado revisando junto con compañeras aquí, compañeros propiamente que estamos más acá en el CES y junto con todas las familias con las que trabajamos, es que en este escenario del COVID lo que salió mucho a flote, pues es el gran problema de los todo esto que vino a romper la eliminación de la actividad, ¿no? Y de los agroecosistemas locales.
Entonces, nosotros vemos que en la agricultura campesina, en la agroecología, en la economía solidaria, en el cooperativismo, esto que hemos estado trabajando estos 15 años, vemos que son elementos que se conectan, que funcionan bien para caminar hacia esta restauración agroecológica de la cuenca Toyac-Zaguapa. Y les decía que también es una invitación, porque con esto, junto con las compañeras de la coordinadora y las compañeras del Fray Julián, pues estamos intentando sumar nosotros desde esta experiencia que tenemos, toda esta parte que les mostré en imágenes, es el trabajo que hemos estado haciendo, es una parte del trabajo que hemos estado haciendo este equipo, y la idea es sumar esta propuesta de trabajo agroecológico, esta propuesta de economía solidaria, a todo ese trabajo, ese trabajo que han hecho las compañeras y los compañeros de la coordinadora para pugnar porque en el Atoyac pues se pueda, en esta cuenca que abarca casi toda Tlaxcala, ¿no? y una parte de los municipios de Puebla, se pueda caminar, por supuesto, hacia el saneamiento, ¿no? A tener elementos y sobre todo alimentos que nos puedan permitir vivir con justicia y dignidad. Entonces es la apuesta que nosotros ponemos con ellos, con ellas, y bueno, esperemos que el otro año en todos los trabajos que estamos haciendo pudiéramos conectar con algunos estudiantes de agroecología. Somos una organización chica, no es una organización tan grande, pero siempre hay manera de acomodarnos y de sumar, ¿no? El trabajo y el compartir. En este momento hay una compañera ahí de séptimo acompañando en talleres de huertos, y que pues todavía por la pandemia estamos haciendo en este espacio, pero que esperemos con todo este escenario que se ve, vamos a seguir impulsando el trabajo que hemos hecho, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir mantener condiciones para una alimentación y para una salud personal, familiar, como ambiente. Pues muchas gracias por la escucha y pues aquí estamos. Pues muchas gracias, ingeniero Fernando Cotecotzin. Es un verdadero gusto escuchar una experiencia tan vasta, tan rica, ¿verdad? Tan llena de muchas vivencias, de muchas estrategias, esta cuestión de la faena agroecológica o del tequio agroecológico, la asamblea tianguis. Y antes de pasar la palabra a la maestra María de Lourdes, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Al final haces una invitación, ¿no? A que los estudiantes de agroecología puedan sumarse. Entiendo a partir de hacer servicio social, estancias preprofesionales y seguramente también alguna opción de titulación como pudiera ser la tesis, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cuáles serían los temas que como Centro de Economía Social, Fray Julián, tú verías de mayor interés, de mayor necesidad de ser atendidos a través de estos procesos de servicio, estancia, tesis? Sí, pues como les decía, somos una organización que no tiene muchos recursos, pero los temas con los que estamos trabajando es esta parte de medir, sobre todo cómo algunos indicadores que nos muestren la transición, ¿no? Todos los efectos del uso de las prácticas agroecológicas y también de la propia práctica campesina, por supuesto, y revisar con elementos. Luego es complicado, pues, o sea, lo dice la misma Elena Álvarez Bulla, ¿no? O sea, los agroecosistemas son un sistema complejo, ¿no? Entonces, tenemos conectado pues a todo el asunto de la propia práctica campesina, de una familia, de una comunidad. Entonces, luego es complicado pues adaptar un modelo, ¿no? Científico que pueda darnos indicadores, pero seguramente habrá varios elementos creativos que nos pudieran y adaptar pues, la metodología científica o de otras áreas ambientales o de las biológicas, que nos permita darnos cuenta cómo avanza esa parte en lo técnico, ¿no? Y bueno, podemos conectarlo, el trabajo del CES ahorita está conectado a esa parte de avanzar hacia la restauración, o menos en esta parte que tenemos trabajando, ya las compañeras y los compañeros de Castellano, de la coordinadora,
y lo conectan en esa perspectiva de que pudiera la agroecología dar algún elemento, pues también podría ser hacia allá, pero inicialmente acá en el CES, es en esta parte de la cuenca no hay industria, hay, como ya lo vieron en la fotografía, hay un proceso fuerte de erosión, ¿no? Se han mantenido muchos cultivos comerciales con muchos programas públicos todavía, pero ahora también está el de acompañamiento agroecológico de producción para el bienestar, que nosotros vemos que va bien. Está el de Sembrando Vida, que por ahí tiene sus detalles, ahí depende del técnico, depende de muchas cosas, puede funcionar o no puede funcionar más allá del planteamiento teórico. Entonces, eso también quisiéramos ver cómo se está avanzando o no se está avanzando hacia la transición y qué tantos elementos nos permiten hablar ya con datos, ¿no? Con datos para poder hablar si se avanza, en qué medida asuntos de la cuenca. Obviamente, tenemos que, como acá en el centro siempre lo decimos, para hacer una cosa así, tenemos que sentarnos, como algo que nos gusta mucho entiendo que en agroecología es la investigación, acción participativa, como un elemento para construir conjuntamente el tema de investigación y entonces podamos platicar. Cuando digo conjuntamente no es con el CES, sino es con las personas con las que vamos a interactuar, ¿no? En sus parcelas, en sus familias, en su comunidad. Entonces ir viendo de que el tema podría ser uno, pero ya la realidad de la familia tendría que reacomodar eso, ¿no? Y entonces pues no es un asunto así de que pueda haber muchos temas, pero con un par de trabajos hacia ese sentido, de avanzar hacia de medir qué tanto se avanza ese proceso de restauración, elementos planteados desde la propia ciencia, ¿no? Desde estas ciencias, pues ayudaría bastante. Y ya lo otro, pues no sé si desde agroecología, bueno, el otro elemento que hay es el hacer servicio, prácticas que también sería el mismo mecanismo, es cosa de platicar, de mirar también el propio tema, como lo adaptó, por ejemplo, Marta, traía varias ideas y al final se fue acomodando a algo que en ese momento pensamos se necesitaba, que podemos equivocarnos, obviamente, pero así es como podríamos interactuar con los temas de servicio o con los temas de práctica. No sé si respondí un poco a la pregunta. Sí, muchas gracias. Y adelante, maestra Lulú, adelante todos, todas, con sus preguntas, sus comentarios para el ingeniero. Son bienvenidos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues jóvenes, el micrófono es para ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario que pudieran hacerle al ingeniero? Con mucho gusto en ese momento. Sí, Laura, adelante, maestra. Listo. Hola. ¿Qué tal? Hola, Fernando, muchas gracias. Gracias por la plática, muy interesante. A mí me sigue llamando mucho la atención lo que están trabajando en la Asamblea Tianguis. No sé si nos puedes platicar un poquito más, cuántas sedes son o si es rotativo, pues, cómo está funcionando, cómo seleccionaron a los productores que pueden ofrecer sus alimentos ahí, si tienen algún reglamento, sí, o sea, cómo funciona, ¿no? Y la otra, sobre lo que comentabas en la pregunta anterior de la maestra Virginia, sobre si ya tienen algunos indicadores que estén interesados en que se midan para esta cuestión de la transición agroecológica. Pues esas son mis inquietudes y pues sobre todo felicitarles por el trabajo que están haciendo. Es un trabajo, me parece muy integral, muy holista, donde toma en cuenta pues en general toda la vida de el campesino y su comunidad, o sea, no se centra únicamente en la parte de la
la agricultura, porque a veces queremos llegar a imponer nuestra visión de pues hacer transformaciones en el sistema alimentario, pero aquí ustedes lo ven desde una perspectiva mucho más amplia y eso les permite, me parece, llegar mejor a la generación de propuestas, a la generación del análisis incluso de la misma realidad. Muchas felicidades. Gracias, Laura. Pues un gusto escucharte. Muchas gracias. Esta experiencia como la mayor parte se va construyendo en el mismo proceso, en el mismo caminar. Y lo que inicialmente hacíamos era que en los espacios de la asamblea, las personas que ya tenían algún producto, algún excedente, las invitábamos o ellas mismas se acercaban, así varias veces. Hoy llevar mi feliz, voy a llevar mi tomate, ¿no? Pues adelante. Entonces empezamos a organizar ahí unas mesitas, ¿no? Eso ya tiene un rato, ya tiene, de esto que te estoy platicando, como 10 años, ¿no? Por lo menos. Y más antes, pues el propio CES estaba intentando buscar canales de comercialización para los productores de conejo, que por ahí es otra historia que habría que revisar y aprender de ella, porque también fue la base para lo que estamos hoy trabajando. Y bueno, siempre ha habido esa intención de tratar de acercar alimentos sanos en tanto derecho a la alimentación. Entonces, cuando las personas dicen queremos comercializar o queremos intercambiar, pues adelante, pues eso es lo que buscamos, incluso nosotros mismos queremos adquirir estos productos. Y así, más o menos en el 2019, lo que empezamos a intencionar ya es un proceso pues, organizado. Nosotros como CES hemos participado, por ejemplo, hay un tianguis ahorita en Apizaco, incluso ya es una certificadora participativa, creo, no recuerdo bien, pero su construcción inicial, estuvimos como un año ahí reuniéndonos en la casa de las hermanas dominicas, etcétera, etcétera. Entonces, desde siempre, las propuestas de economía solidaria, por lo menos en Tlaxcala, tenemos por ahí participación y aportamos y demás. A la hora de que se empezó a hacer en Apizaco, que tuvimos como un año, el producto que llevábamos era conejo, podía vender mucho. Y entonces decidimos salirnos de ese espacio. Entonces siempre hemos estado como cercano a esta parte. Todas estas personas con esa inquietud, pues nos juntamos en el 2019 y es una lista de, bueno, los primeros que se juntaron pues eran más o menos bastantes. Bueno, para nosotros, ¿verdad? Aquí en Tlaxcala, bastantes, son pocos. Digamos, eran como 25 familias, que son las que las que han venido trabajando todos estos años, prácticas agroecológicas, los huertos o en la cooperativa Matalcuellar, que de esa no platiqué, pero es otro proceso que estamos acompañando desde hace 13, 14 años, ¿no? Entonces, quienes están más activamente en esto y ya han participado en los talleres, digamos, fueron los que dieron origen a este grupo. Y este grupo se llama Asamblea porque la idea de no solo es comercializar, sino la idea es que sea un espacio más, también un espacio más organizativo. O sea, es un espacio más donde se ponga la organización. Y así se les seleccionaron a los primeros. Acá ya en la parroquia de Iztacuistla, por supuesto, pues también que hay gente que sabe, y de aquí se integró solo una persona, bueno, eran dos, pero la otra persona ya no llega, y solo se integró una persona más, y pues ha ido compartiendo. Nos sentamos a elaborar reglamentos, revisamos algunas cosas de los mercados en Chapingo, y fuimos aprendiendo también, también somos seguidores de las pláticas que luego ahora promueven, hemos ido varias veces allá a consumir. Y pues con eso lo ajustamos a nuestra realidad, a lo que estábamos en este momento. Entonces, pues desde el principio dijimos algo que hay que decir es que pues, no es un mercadito orgánico, porque no hay productos orgánicos, salvo lo de Usiri, que ya llevamos propia historia y procesos, tiene sus certificaciones, ¿no? Pero de ahí hay que decir, o está en transición, es decir, usa todavía urea o lo que use, o ya no usa nada, pero de todos modos su parcela está alrededor de
muchas parcelas y como todo está de subida o de bajada, aunque no quieras aplicar nada, pues si aplica el vecino, llega algo, ¿no? Ya sea por aire, por el mismo escurrimiento. Entonces, ese es un elemento. O sea, hay una serie de principios éticos que recogimos de la propia historia de las comunidades eclesiales de base y del propio trabajo que hace el CES, ¿no? Y del cooperativismo y de la economía solidaria, y con eso construimos un reglamento. Un reglamento que ahorita estamos revisando precisamente gracias al apoyo de un proyecto de CONACYT. Estamos revisando y reactualizando nuestros reglamentos, y sí, pues quisiéramos al rato tener algo ya establecido para estas visitas que se hacen en certificación participativa. Todavía no estamos yendo hacia allá, y lo decimos claro, y pues por eso abrimos con muchas comas los productos. Son campesinos, son locales, o son de cooperativas, pero de otros compañeros de cooperativas, pero la idea es esta, ¿no? De que vengan sobre todo el proceso y compartan esta parte ética, política, organizativa. Por ahí, y ahorita con la pandemia, pues la verdad llegan 6, 7, ¿no? 7 puestos, que son los que ya mantienen una relación, por lo menos con los consumidores de aquí, de Iztacuistla, ¿no? Ya los van a buscar, ya llegan a vender. Pero es lo que hemos logrado, es modesto, la experiencia es muy modesta, solo en un solo espacio, en la parroquia, pero ahí estamos trabajando. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues estamos revisando esa parte todavía, Laura. Justo estamos compartiendo, somos integrantes ahorita de un proyecto conjunto con el coordinador Alfred Julián, investigadores de la UNAM, la UAT, aquí de Chapingo también, en esto que se llaman PRONACES, ¿no? Necesitamos local, si autorizan el otro año, uno de estos donde estamos participando, y en base a eso, en la parte que nos toca a nosotros, que es la promoción de la agroecología a través de la Escuelita Campesina Agroecológica, como forma de restauración de la cuenca, por lo menos en los espacios donde estamos trabajando actualmente, es esta parte que les mencioné en las fotos. Ahí habría que definir ya, junto con las familias, junto con nosotros como organización, si alguien se anima, habría que definir propiamente el tema y propiamente qué indicador es más importante o qué práctica se puede compartir a la par. Pues no sé, haciendo una investigación teniendo esta información, y a la par puedo intercambiar, puedo facilitar, o puedo compartir este taller de esta práctica agroecológica, ¿no? Y entonces eso conecta muy bien con la forma en que trabajamos, ¿no? Entonces todavía no sabría decirte a detalle qué indicadores tendríamos que tenemos. Gracias por las preguntas. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes, que quisiera participar con una pregunta o un comentario sobre la ponencia? Adelante, Marta Irene, por favor. Marta. ¿Sí me escucha? Ya, ahora sí. Ok. Sí, les decía que buenas tardes a todos y hola, Fer. Y que esta pregunta pues va dirigida más, bueno, a ambas partes, yo creo que al ponente y también al departamento, porque pues ya Fernando nos platica un poco de estas actividades de la asamblea que se llevaban a cabo antes de la pandemia y pues muchos años antes también. Yo creo que son buenas actividades para retomarlas en el departamento con los compañeros. Pues estoy consciente de la condición que pues el COVID de cierta manera nos limita, pero creo que sería bueno retomar algunas de estas actividades como la fauna agroecológica, porque pues así como lo mencionaba Fernando, a veces en las clases pues tenemos el conocimiento quizás muy sistematizado, quizás
lo tenemos desde nuestra perspectiva, pues todo muy bien, ¿no? Pero en campo, como lo decía Fer, pues cambia mucho, ¿no? A mí me pasó también que pues vas como construyendo, ¿no? De acuerdo a lo que tú vas observando y creo que eso nos serviría mucho para nosotros como alumnos, para también, de cierta manera, apoyar en nuestra formación profesional. Y pues felicidades, Fer, yo que he estado ahí con ustedes de repente. Sé que están comprometidos realmente con lo que hacen. Es que no hay recurso a veces, pero creo que las ganas de trabajar nunca faltan y creo que eso es muy, muy algo que yo valoro mucho. Felicidades de nuevo. Gracias, Marta. Gracias, hola, Marta. Muy bien. Raí, por favor. Gracias. Buenas tardes, compañero. Tenía dos preguntas y bueno, espero que sí me las pudieras contestar. La primera es que, bueno, además de las técnicas que ya mencionaste, ¿tienes alguna estrategia específica para mejorar el porcentaje de la materia orgánica? Bueno, esto en tus campos de cultivo. No sé, como labranza de conservación o la reincorporación de la materia orgánica del mismo cultivo al suelo. Esa sería mi primera pregunta. O sea, ¿tienes alguna estrategia para ese propósito en específico o cómo le están haciendo para mejorar el porcentaje de materia orgánica? Para esta en específico, mira, como les decía en la presentación, pues más bien lo que no tenemos específicamente eso, es un intercambio de saberes, de prácticas, y entonces, pues, ¿qué hacen las personas? Si las personas por si lo incorporaban, pues reflexionamos sobre eso, ¿no? Para que se incorpore. Generalmente aquí lo más que se usa, pues, es aplicar tratar de ya pudieran sin afectar mucho, ¿no?, la alimentación de su ganado, porque también es otro ingreso que tienen, ¿no? ¿Qué tanto pudieran dejar, ¿no?, de rastrojo, a lo mejor cortar más hacia arriba, ¿no?, cortar muy abajo, ¿no?, el maíz, por ejemplo. Eso, y pues incorporar lo que se pueda de composta, lo que se pueda de estiércoles o de biolas, ¿no?, como pagos, fermentados de estiércoles, es lo más, no hay otra, no hay en específico una, sino se tiene que ir dialogando con las personas, y generalmente en este método de escolita campesina lo que hacemos es, lo dialogamos ahí y más bien que cada quien lo vaya adaptando. Por eso sí nos faltan como, la verdad, algo que nos ha faltado a nosotros es, que ya se está retomando por dos compañeros aquí del CES, y alguien más, tres, y otra persona de regionales, es iniciar una sistematización de lo que hemos estado trabajando, para poder, no generamos propiamente un paquete, y a lo mejor algo que podría, en esto que vamos a revisar, es ver si alguien se anima, ¿no?, a establecer propiamente lo que tú dices, ¿no? Pero yo pienso que partiendo mucho de lo que ya se ha hecho y del propio saber campesino, y a raíz de eso tal vez medir una propuesta de incorporación de proceso, ¿no?, de recuperación de la propiedad. Pero hasta ahí, en concreto, no como algo. ¿Faltaba otra pregunta, Raí? Sí, muchas gracias por la respuesta. Y mi segunda pregunta es si tienes un punto de llegada, o sea, si todo siguiera progresando más o menos a la misma velocidad y siguiera habiendo un cambio, ¿como en cuánto tiempo esperas llegar a un cambio visible o a una producción agroecológica, por decirlo? Híjole, está bien difícil, ¿no? Pero es que les acabo de presentar un poco rápido, tal vez poco detallado en algunas imágenes, es el trabajo de 15 años. En nosotros propiamente ya, o sea, del equipo que ha estado aquí ya como ustedes, más eso súmale lo que trabajó de manera pues, organizativa y reflexiva en los párrafos que ya 30
30 años, ¿no? Entonces, no, sí esperamos, sí revisamos con las personas y sí nos hemos imaginado puntos de llegada. Lo que vemos es que las cosas cambian muy fuertemente más hacia lo negativo y no queremos ser pesimistas, pues queremos ir caminando en la medida de lo posible. Yo no creo que se pueda establecer una temporalidad de algo. Se pudieran establecer con algunos productores, como no solo este asunto de hacer, digamos, de aclarar su propia identidad campesina, sino conectado muy bien a su ingreso, ¿no? A que la actividad campesina les genere un ingreso suficiente. Tal vez con ellos podríamos establecer una meta así, pero ya como proceso organizativo, pues nosotros lo que intentamos es mantener esta construcción comunitaria, esta forma de organización e ir caminando porque las fuerzas que operan, no lo digo así como un asunto místico, pero las fuerzas que operan, las fuerzas económicas que son reales, que operan del lado contrario son muy fuertes a pesar de lo que haya. Entonces no me imagino un punto de llegada, espero que en un periodo de 5 años pudiéramos ver y si logramos completar algún esfuerzo, sobre todo de otros compañeros de otras organizaciones, de los propios programas con los que ahorita estamos participando, y si se suman algunos voluntarios de la agroecología comprometidos con esta apuesta política ética, pudiéramos estar viendo algún resultado ya tangible en algunas unidades y sobre todo pues poniendo sobre la mesa hacia dónde debe ir una política pública, porque le toca al Estado, en tanto administra nuestros impuestos y recursos, garantizar alimentación sana, que es la que provendría de la agroecología, y salud, ¿no? Salud personal y salud ambiental. Entonces, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero es algo que le corresponde a la instancia pública, ¿no? Nada más. Ahí la dejo, creo que no pude contestar esa pregunta. Muchas gracias. Gracias, Ray. Gracias, Fer. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, jóvenes? ¿Un comentario al respecto? Bueno, yo sí quisiera hacer uno. Yo hoy en la mañana estaba en clase con mi grupo de 4º año y la verdad es que algo que yo he reconocido siempre en todos los egresados y los estudiantes de agroecología es justamente esa situación de entrega, de compromiso con las causas de la gente que está en campo produciendo nuestros alimentos, y que los profesionales de la agroecología se comprometen más allá casi siempre de lo tradicional o lo que convencionalmente se genera en cualquier profesión. Y esto de agroecología me parece digno de reconocer, y cada vez que hay un seminario expuesto por uno de los egresados de este departamento, la verdad es que no me da más que ganas de felicitar y de comprobar que no estoy equivocada, que la ética con la que salen ustedes es siempre de reconocer y de felicitar. Y en ese sentido, pues yo agradezco muchísimo compartir estas experiencias, esta gran experiencia con los compañeros y con nosotros. Y por supuesto, muchas felicidades, Fernando, y gracias por apoyarnos en esta actividad y compartir con nosotros esta gran experiencia. Gracias, maestra Lourdes. Pues fue un gusto y un placer poderle compartir un poco de lo que estamos aquí haciendo junto con las y los compañeros de la organización del Centro de Economía Social, por supuesto de las familias campesinas aquí de Españita, Iztacuilpa, Santorum, y de otras comunidades como Contla, como Chicotzingo, como San Juan Guacotzingo, varias más con las que estamos trabajando y que no mencioné para enfocar un poco más a la parte de la escuelita, esa estrategia que va más en lo agroecológico. Pero pues me dio mucho gusto compartir esto con ustedes y pues gracias por la invitación. No. Sí, muchas gracias. Aquí veo una mano.
levantada. Adelante. Bernardino. Maestro, por favor. Tiene su micrófono apagado, creo. Soy Bernardino Mata. Andamos por acá, por Veracruz. Las preguntas del compañero que hizo son fundamentales, son importantes. Y sí hay que reflexionarlas, sí hay que pensarlas. Cuando tenemos la idea, nos planteamos un proyecto, generalmente pensamos en un futuro. Ese futuro puede no ser para 10 años, 15 años, sino para un futuro tal vez más allá de lo que nosotros podamos estar. Y en ese proyecto generalmente hay planteamientos, hay propuestas, hay señalamientos que no se pueden medir necesariamente. Y ese es el problema cuando vamos con los indicadores. Queremos medir, queremos cuantificar, queremos valorar. Y creo que esto es básicamente dentro de la cierto tipo de metodología, es importante. Pero hay otras cosas que tal vez no las medimos y sobre todo si se plantea con aquello de ver, pensar, actuar o sentir, pensar, actuar. Hay más cosas que están en la gente, que están en la población y que tal vez no se expresan y no se pueden pues evaluar cuantitativamente. Una de ellas es, por ejemplo, bueno, ¿qué tanto de lo que se está haciendo, si se retiraran los compañeros del CES, la gente podría seguir haciendo? Yo tengo confianza de que lo seguirían haciendo. Y eso es un aprendizaje, eso es una formación. Es algo que tal vez no se puede exactamente medir, pero ahí está. Nosotros, en la experiencia que llevamos, que ya tiene algunos años, que se pudiera decir, bueno, ¿cuáles son tus indicadores? Yo ahorita estoy observando que varios compañeros, después de la pandemia en que no hemos estado con ellos, siguen haciendo cosas como escuelas campesinas, siguen organizando sus actividades. No, ya no han necesitado de los profes o de los asesores. Esto, jóvenes, esto es que la gente aprende y se empieza a desarrollar por sí mismos. En otros lugares, desde luego, han impulsado muchas más cosas. Por ejemplo, en Tlapacoyan, con todos los huertos familiares, han creado más escuelitas campesinas a través del compañero Adrián. O sea, hay cosas que salen, pero no necesariamente tenemos que darle una cuantificación para poder decir que eso funciona. Sabemos que proyectos tan grandes como ese mismo de Sembrando Vida acaban de hacer una evaluación de 3 años y han encontrado cosas que no, como indicadores, no nos dicen muchas cosas buenas del proyecto, ¿no? El hecho de que algunos, en algunas instancias, el proyecto del CES con Fernando está siendo aceptado para ser financiado, pues yo creo que también es una forma de evaluar. Han visto cosas diferentes a los otros proyectos, sobre todo en la perspectiva agroecológica, que es una transición que se está buscando. El gobierno todavía no sabe cómo, pero pues lo están buscando, ¿no? Pero hay experiencias que dicen ya el cómo, pero pues pocos se les hacen caso. No importa, en el tiempo las cosas van a avanzar. Gracias. Un saludo, maestro Bernardino, gracias por los comentarios. Gracias. Hola, maestra, sigo por acá. Ya me desconecto. Hola. Adelante, adelante, perdón. Yo tenía mi micrófono apagado. Por favor, Heriberto, adelante. Sí, muchas gracias. De nada, Heriberto gracias. López. Saludo con gusto a Fernando Cuateconsi. Igual de la primera generación de
de egresados de agroecología. Me da mucho gusto saludarles a todos y a todas. Pues de entrada, felicitar a Fernando por la gran labor que está realizando en llevar a la práctica la agroecología, la teoría y la práctica de la agroecología. Creo que lo que él está haciendo como profesional de esta especialidad es justamente la esencia del trabajo comunitario, a lo que muy pocos le entramos o estamos dispuestos a entrarle, porque lo que implica, ¿no? Yo escuchaba, de repente se me perdía la conexión, pero lo que alcancé a escuchar, hay mucho trabajo de sensibilización, de educación ambiental, etcétera, etcétera, que está tratando pues de hacer un cambio social, un cambio en la gente, lo cual no es sencillo. Es más práctico cambiar una parcela, cambiar una huerta, cambiar una granja, pero lograr un cambio social de largo plazo, eso es lo que muy pocos tenemos esa oportunidad de emprender, y creo que es donde él está trabajando, y que no es sencillo, no es fácil, y que va a dar los frutos seguramente porque está transformando a la sociedad. Yo siempre he dicho a manera de comentario con los compañeros que no basta con cambiar la parcela, no basta con cambiar la huerta, la granja. Lo primero que hay que cambiar es a la persona, porque la persona es la dueña de la huerta, la persona es la dueña de la granja, y si ella cambia, cambia su entorno. Entonces, eso es justamente lo que él está haciendo, y que yo quiero darle un reconocimiento a través de este micrófono. Yo actualmente laboro en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla. Somos los responsables de diseñar la política pública que se implementa en este estado. Y como parte de este trabajo, estamos también retomando el tema de las escuelas de campo, en este año estamos implementando alrededor de más de 150 escuelas de campo en diferentes temas, y no es sencillo pues establecer esta metodología, este esquema de trabajo en las instituciones de gobierno, por la misma lógica que tienen los gobiernos, por las mismas limitaciones que tienen los gobiernos, y por todo el contexto que tienen, ¿no? Entonces, traer una metodología, institucionalizarla e implementarla como parte de una política pública, pues no es sencillo. Por eso yo aplaudo lo que ellos están haciendo de manera independiente. Creo que tiene otra posibilidad de ejecutarla, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues estamos llevando a la práctica esos principios, esas metodologías participativas de formación horizontal de campesino a campesino, a través de esta metodología de escuelas de campo, entre muchas otras estrategias, ¿no?, que estamos implementando, y que también estamos trabajando una propuesta de coordinación, interdependencia, para contribuir al tema del saneamiento del río, en la parte del río Atoyac, en la parte que corresponde al estado de Puebla, ¿no? Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto para intercambiar ideas, materiales, incluso por ahí promover alguna visita de campo para conocer su experiencia, y esto pueda retroalimentar nuestra experiencia de escuelas de campo aquí en Puebla. Pues muchísimas felicidades, Fernando. Muchas gracias a todas y a todos a todo el Departamento de Agroecología, sus profesores, sus alumnos, por darnos esta oportunidad de poder seguirles a través de estas pláticas que están implementando para los egresados. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Heriberto. Ojalá también se pueda gestionar algún apoyo para, para esos proyectos. Digo, ya lo digo así de paso, ¿no? Pues, Fer, muchas felicitaciones te llevas, y yo creo que... Adelante, adelante. Pues primero, gracias, Heriberto, por tus comentarios, por tus palabras. Enseguida, sí, hijo, oye, qué bueno que andes en ese espacio. Por ahí te topé una vez en Puebla. Y ojalá se pueda avanzar, como, digamos, por ejemplo, nosotros acá estamos arriba, en el lado de Tlaxcala, digamos, en la parte alta de la cuenca, ya en la cresta, por ejemplo, una de las crestas de este lado. Y a lo que decíamos, por ejemplo, aquí hay una comunidad que tiene 2 horas agua cada semana.
Entonces, si hacen trabajo agroecológico y demás, de aquí a que reflejen más disponibilidad de agua va a estar como muy, o sea, el horizonte se ve muy, muy lejano, ¿no? En cambio, cada vez que ellos hacen práctica, de alguna manera, como estamos conectados por la cuenca, pues hacia abajo, por ejemplo, hacia San Martín, Texmelucan, pues se va generando, digamos, no directo, pero conforme se trabaje cuenca arriba, se puede disponer de mejor agua cuenca abajo, incluso de localidad, ¿no? Entonces, esa parte, ojalá que en lo que estén proponiendo y lo que se pueda incluir, porque luego es difícil, ¿no? Desde los programas públicos, pero hasta donde se pueda, pues de plano ya eliminar todo el uso de los agrotóxicos. Digo, es complicado, en tanto los productores necesitan inmediatamente, los que mueven cierta inversión, digamos, ellos están acostumbrados, porque así se generó la política, a un paquete tecnológico, como preguntaba el joven, ¿no? ¿Qué metodología hago, no? ¿Qué paquete tecnológico uso? Es un paquete tecnológico agroecológico. Híjole, yo no estoy tan de acuerdo, pero si eso se puede hacer, por lo menos eso ya ayudaría bastante, ¿no? Y sí, es difícil desde la escena. Yo también estuve en la parte pública y a establecer una metodología de escuela campesina desde la lógica de educación popular y midiéndolo con los programas operativos anuales y los indicadores y todo eso. Híjole, sí tienen que hacer muchas cosas, porque ya al final los técnicos terminan resolviendo más sus controles administrativos que tratando de aplicar la educación popular, ¿no? Entonces, pues ahí sí, toda la creatividad y todas las ganas que le pone Heriberto, y pues ojalá puedan avanzar hacia algo más allá de las escuelas de campo, que ese es un modelo diferente. El modelo de escuelas campesinas implica esta escuela de educación popular, pero yo lo veo muy complicado cómo se adapta en la esfera pública, con los programas, con las evaluaciones, con los mismos técnicos, de un técnico ya un ingeniero formado, salvo, digo, no porque estemos aquí en agroecología, salvo varios compañeros o dos de agroecología, pues la mayoría son técnicos, y la educación popular no les gusta mucho, salvo para tratar de explicarse y de dejar paquete tecnológico estable. Salvo esa parte es lo que retomarían. Entonces sí, es una cosa complicada, pero ojalá se avance en el proceso de restauración. Si se logra hacer ese cambio en un porcentaje interesante de la política agrícola del estado de Puebla, por supuesto que a todos nos ayuda. Gracias. Y gracias, maestro Lourdes. No, de que al contrario, gracias a ti. Vicky, adelante, por favor. No, pues celebrar, estar viendo a varios de los que fueron en aquellos años estudiantes, ¿verdad? Maestro Heriberto López, Antelmo, muy contenta, ¿no? De que estén en esta celebración. Desde luego la maestra Laura, también de esa gloriosa generación. Pues solo para despedir, Fer, haremos llegar la constancia de participación con nuestro gran agradecimiento por compartir con nosotros, y esperamos que todos los egresados compartan su experiencia valiosísima con nosotros y nuestros alumnos, porque es justamente la suma de los esfuerzos que ustedes hacen afuera lo que va a hacer el cambio, y espero que se logre. Muchas felicidades y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias por su asistencia. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gusto Muchas saludarlos. gracias. Bye. Que estén muy bien. Bye. Hasta luego.